Bienvenidos a Cine Creadores, tu espacio cinematográfico en CT Televisión. Yo soy Giovanna Díaz y el día de hoy nuevamente tenemos un especial de Cine Creadores. Comenzamos. Soy Javier Robles, soy escritor de cine y director. A las Nalgas de Juárez es un documental que les va a expresar mi sentido del cine, de la vida, de muchas cosas que Arturo me preguntaste. Y yo lo invito a mis paisanos poblanos a ver este documental donde me siento muy a gusto, muy feliz y contento porque de alguna manera recobro mis orígenes. Recobro mis orígenes y recobro mi infancia, una infancia asumida, porque dice Sartre, y me impresionó mucho cuando lo leí, en un comentario que hace sobre el trabajo de Orson Welles, el ciudadano Kane, que el hombre que ha perdido su infancia lo ha perdido todo. Entonces yo vengo a recuperarlo todo aquí. Sí, yo nací en Teciutlán el 25 de febrero de 1949, porque en aquellos días mi padre era agente viajero y ella embarazada quería estar acompañada a la hora del parto. Y mi tía, una tía muy querida, mi tía Chata, vivía en Teciutlán. Nosotros radicábamos en Veracruz. Entonces ella me llevó en el vientre a nacer a Teciutlán. Y yo nací en una de las casas del centro de Teciutlán, cuya ventana daba precisamente a la estatua de Juárez. Tanto que mi tío me cotorreaba, ya mayor, me cotorreaba porque me decía que yo nací a la altura de las nalgas de Juárez, porque ahí exactamente donde dan las nalgas de Juárez, en ese balcón, en esa ventana yo nací. Mi madre me llevó de regreso a Veracruz, entonces yo me crié en Veracruz. Entonces yo me considero tezuteco, pero también me considero veracruzano. Y como ya tengo muchos años de vivir en el DF, tengo más de 40 años de vivir en el DF, pues también me considero chilango. Entonces ya para no hacerme muchas bolas, mejor digo que soy ciudadano mexicano por todos lados. Yo estudié la carrera de la vida a los, como digo en un poema, harto de desahucios y puñetazos escolares. Me fui un día en busca de dinero, porque el dinero lo era todo entonces. Y me fui de bracero a Estados Unidos cuando tenía yo 16 años. Estuve de bracero a los 16 y 17 años. Y a los 18 años que era yo entonces, y vivía yo en la ciudad de Puebla, aquí en esta hermosa ciudad de Puebla, y aquí me tocó el movimiento estudiantil de 1968. Entonces dejé el portafolio, me acuerdo cuando vi venir una manifestación de estudiantes, le entregué mi portafolio de ventas a mi jefe, que era entonces una persona muy agradable, muy simpático, un joven un poco mayor que yo, y me uní a la manifestación y desde entonces me integré a las guardias permanentes del Carolino. Yo defendí el Carolino, me tocó defenderlo de las agresiones que recibimos en aquella época, a veces a balazos, y claro, lo defendimos a molotobazos también. Para el 5 de octubre yo caí en la cárcel golpeado por las fuerzas represivas, por las fuerzas policíacas de aquella época. Caí a la cárcel de San Juan. Ahí, por cierto, conocí al Capitán Fantasma, al célebre Capitán Fantasma, lo conocí ahí en la cárcel de Veracruz, de Puebla, de San Juan
Estuve ahí unos 5 o 6 días, me sacaron los abogados del mismo movimiento, con tan buena suerte que me regresé el mismo 11 de octubre y ya estaba yo otra vez de guardia en el Carolino. Nosotros, el movimiento poblano, no abandonamos la lucha el 2 de octubre, la abandonamos hasta después del 12 de octubre, cuando nos rodearon fuerzas del ejército y la policía. Nos pidieron que nos retiráramos. Yo, como estaba vendado, herido, vendado de la cabeza totalmente por los macanazos que había recibido el 5, me llevé a las mujeres y nos llevamos a las mujeres en el auto del novio de una de ellas. Nos dejaron pasar, los policías y los soldados que rodearon la universidad nos dejaron pasar. Yo después ya me fui a esconder a Oaxaca un tiempo y después me fui al DF, donde ya me quedé a vivir y ya hice una familia y otra vida. Mis hijas, otro mundo, y entré al cine alrededor de los 27 años, 26, 27 años, con una película llamada Las Poquianchis, y bueno, esa ya es otra historia. Cuando llegué al DF me hice periodista. Yo estuve trabajando 6 o 7 años como periodista y trabajaba yo en los suplementos culturales. Trabajaba mucho en suplementos culturales, en El Gallo Ilustrado, en La Onda, en Novedades, en revistas como Sucesos para Todos, yo escribía ahí. Hacía mucho periodismo independiente. El otro día alguien me hizo el favor de decirme que yo tenía como 6,000 cuartillas publicadas en el periodismo. Entonces hice realmente muchos trabajos, entrevistas, mucho trabajo periodístico. Y en uno de esos trabajos que hice, me propuse escribir libros también. Y uno de los libros que me propuse escribir fue el de Las Poquianchis, una investigación sobre el caso de Las Poquianchis, que había ocurrido apenas 11 años atrás. El caso de Las Poquianchis ocurrió en 1964 y yo en 75 estaba ya investigando el tema. Fui con mi compañera Guadalupe Ortega, mi compañera inseparable de toda la vida. Fuimos a Guanajuato, a las cárceles de Guanajuato, a una la fuimos a ver a la cárcel de la Piedad, otras estaban en Celaya, Manuel estaba en Celaya, otros detenidos, 20 aproximadamente, estaban en el penal de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato. Y entrevistamos a los detenidos. Yo estuve platicando con Las Poquianchis, con una de ellas, la que sobrevivía, Manuela, la menor, la más terrible, pues a la distancia con la que estoy platicando de ti, sentados en su celda. Y con toda esa información me proponía escribir un libro, pero da la casualidad que en el mismo año 75 Felipe andaba queriendo dirigir Las Poquianchis y le había encargado el guión a mi querido amigo y maestro Tomás Pérez Turrent. Tomás todavía no había diseñado bien el libro cinematográfico, no había diseñado bien la estructura ni el tema, solo tenía los alarmas y con los alarmas no se podía hacer gran cosa. Y como yo tenía la investigación, él se enteró que yo tenía la investigación y me buscó, me llamó por teléfono y me dijo: oye, me interesa mucho conocer esa investigación que tienes. Nos reunimos y me ofreció crédito y dinero, que era pues una lotería, una suerte para mí. Pues entrar al cine nada menos que con la pareja más exitosa del cine mexicano, que eran Tomás Pérez Turrent y Felipe Casals. Acababan de venir de hacer Canoa, eran los que estaban en el candelero, como se decía. Pues fue un debut muy afortunado, yo siempre estaré agradecido con ambos. Y desde el principio, tanto a Tomás como a Felipe les gustó el trabajo que yo tenía, la investigación que yo había hecho. Y nos pusimos a trabajar en el guión. Yo lo único que pedí fue que me dejaran trabajar en el guión. Me dejaron trabajar en el guión, ayudé a escribir este guión
eh, como primer escritor Tomás, yo como segundo escritor, e hicimos las Poquianchis. Ahí sale mi voz, la voz de las entrevistas es mía. Toda mi investigación está ahí, yo me tocó escribir nos dividimos el trabajo. Tomás escribió todas las partes del Campesino de Rosario, de Mapache, Martínez de Hoyos, de Jorge Martínez de Hoyos, y yo escribí todas las partes de la historia misma de las Lenonas. Las Poquianchis levantó una ámpula, es ya un clásico del cine mexicano, y lo más interesante de todo fue trabajar con Felipe. La experiencia de trabajar con Felipe fue única, fue invaluable. Yo lo considero el mejor director de cine mexicano que hay, junto con Ripstein. Me parecen los dos grandes directores del cine mexicano. Y aprendí mucho de Felipe, y Felipe siempre fue una especie de hermano mayor para mí, un guía que me fue orientando por el camino difícil del cine. Es la persona que sabe más de cine en este país, no tengo la menor duda, y aprendí mucho de él. Antiguamente había un banco de guiones cinematográficos. Uno entregaba una sinopsis o una idea pequeña, una cuartilla, 3 cuartillas máximo, y si era aprobada, y Rojo Amanecer fue aprobada por unanimidad, te daban financiamiento para que pudieras escribir el guión completo. Ese fue el caso de Rojo Amanecer. Recibió un financiamiento de Banco de Guiones. Banco de Guiones, que por cierto es una idea muy generosa, patrocinada, fundamentalmente impulsada por nuestro querido amigo Jaime Casillas. Y gracias a él se hizo el Banco de Guiones. El Banco de Guiones premió Rojo Amanecer, se hizo el guión, y desde el principio siempre estuvo concebida como una película que se iba a filmar totalmente en un departamento de Tlatelolco. Sin embargo, aunque mucha gente no lo cree, la película no salió al exterior. La película se quedó en México. Anduvo en un par de festivales, ganó en San Sebastián, ganó otro premio en San Francisco, anduvo por ahí en algunos festivales donde ganó premios, pero no se distribuyó internacionalmente. Es muy curioso eso. Y después de Rojo Amanecer, vino una época un poco triste o baja en mi vida. Ya no recibimos el apoyo de las instituciones oficiales. Empezaron a negarnos los recursos. Pienso que un poco como represalia por haber filmado Rojo Amanecer. Bueno, en otras cinematografías, un escritor exitoso o un director exitoso como Fons, pues hubiese tenido trabajo inmediatamente y hubiese tenido posibilidades de seguir desarrollándose, pero curiosamente nuestra cinematografía fue al revés. Aunque sí escribí algunas para Los Tigres del Norte, Los Hermanos Almada, películas muy comerciales, por cierto muy exitosas también, muy taquilleras también, pero fueron películas de baja calidad cinematográfica, no porque así lo haya querido yo, sino porque pues eran las condiciones de producción en que se realizaban esos filmes, y no fueron muy afortunadas en el sentido de la crítica, pero sí fueron muy afortunadas en el sentido de la taquilla, gracias fundamentalmente a Los Tigres del Norte, que llenaban estadios y jalaban multitudes con su música y su presencia, sus corridos. Después de aquello, ya por el año 2000, yo ya andaba en situación muy desesperada económicamente, cuando afortunadamente conseguí trabajar un tiempo para Videocine, y me encargaron una película comercial para niños. Creo que fue muy desafortunado ese proyecto, sobre todo porque hicimos Serafín, una película muy menor de animación,
Yo nunca consideré y nunca vi el famoso monito, que por cierto tenía problemas legales, pero el monito era absolutamente inexpresivo. Entonces decía, vamos al parque y sacaba una sonrisa, y vamos a volar y sacaba la misma sonrisa, y qué triste es todo y sacaba la misma sonrisa. Entonces no tenía ninguna clase de emoción. El monito no mostraba ninguna emoción en ninguna forma, solo volaba, hacía monerías, pero no mostraba emoción. Y además, sí, yo reconozco que concedí unos personajes que yo quería quitar, pero que ahí en Videocine me presionaron mucho para que los dejara, unos personajes de comedia que a mí me parecía que sobraban absolutamente en la historia, pero por concesión, ahí sí tuve que hacer la concesión, la hice. Fue uno de mis pecados alimenticios. Y entonces, bueno, salió Serafín. Sin embargo, Serafín tuvo un par de premiecillos por ahí de cine de niños, pero no es definitivamente algo de lo que me enorgullezca. 2 o 3 años después todavía dirigí Otro Pecado, escribí Otro Pecado, no dirigí, escribí Otro Pecado que se llama Cañitas. También una película alimenticia, Necesidad de Trabajar. Ya para entonces ya estaba yo harto de los rechazos de mis guiones por IMCINE, no había apoyos, el cine que yo quería filmar realmente no le interesaba a las instituciones, a ninguna. Entonces dije, bueno, pues si este es el pago por haber escrito Rojo Amanecer, lo acepto, porque Rojo Amanecer vale la pena de todo. Pero pues sí, también hice Cañitas, una película que no debió haber sido tan mala como resultó, pero 3 o 4 o 5 ideas, creo que bastante afortunadas, que yo tenía sobre esa historia, fueron totalmente desaprovechadas por el director, que también a su vez hizo muchas concesiones a la producción. Vinieron años muy críticos, muy duros para los cineastas mexicanos, y de hecho pues realmente volví a filmar hasta 2006 Cementerio de Papel, que es una película que dirigió mi amigo Mario Hernández, y que no resultó tan exitosa como esperábamos, resultó más bien fallida, y que además fue boicoteada y censurada en su exhibición. Cementerio de Papel tuvo la dificultad de que no fue vista por casi nadie. No era un mal guión, era un guión bastante bueno, a mucha gente le gustaba. Y Mario no hizo una mala película, no es una buena película tampoco, pero es una película, digamos, decorosa, aceptable, visible. Pero también Mario de alguna forma tiró el proyecto, traicionó el proyecto, lo vendió, lo entregó, y nos dejó a Rosario Ibarra de Piedra y a mí en la estacada. Nosotros queríamos incluso hacer una protesta por la forma en que estaba siendo exhibida y distribuida esa película. Y bueno, tuve problemas con Mario, tuve que no hacer esa protesta porque pues ni el productor ni el director me apoyaban. Yo sentí que eso era una traición a la película. Y sí, fue muy difícil el rompimiento con Mario. Y de entonces dije, hasta aquí llega mi peripecia con los productores privados y con los productores oficiales. A partir de ahora yo voy a dirigir y escribir el cine que yo quiero hacer. Y con la ayuda de mi compañera Guadalupe Ortega, que es una mujer muy emprendedora, muy luchadora, muy capaz, muy combativa, muy solidaria, creamos una cooperativa con algunos otros amigos, Poema en Aztahuacán, pero se llama Carnaval en Iztapalapa.
Y creo que es un documental bastante interesante con las voces de Blanca Guerra, de Demián Bichir. Empecé a hacer el cine que yo quería, los documentales que yo quería. Empecé a probarme como director y realmente estoy muy satisfecho de haber dado ese giro, de modo que ahora soy escritor y director, autor completo de mi obra, y ahora sí filmo única y exclusivamente el cine que quiero realizar. Y eso lo he podido hacer pues gracias a toda esa obra de sacrificios y de éxitos y de tristezas y de penurias a veces, y a veces de logros y de satisfacciones muy grandes que me ha dado el cine, y para el que siempre tendré palabras de amor y reconocimiento. Por otro lado, me metí a escribir un libro que me tardó 8 o 9 años escribir, que se llama La oruga y la mariposa, los géneros dramáticos en el cine. Y ahora ha tenido muy buena recepción mi libro La oruga y la mariposa. He escrito algunas novelas, me puse a escribir varias novelas que tenía pendiente, tengo ya 4 novelas escritas, entre ellas Ciudad Ocupada. Crímenes y TV también es novela, también la estoy mandando por el área editorial, y todos esos proyectos me han envuelto en los últimos años, además de que siempre he dado clases, desde hace muchos años doy clases, y pienso que ahí vienen los jóvenes muy pujantes, muy dinámicos, algunos de ellos, insisto, otros no. La mayoría me parece que no. La mayoría me parece que están instalados en un cine comercialero, fácil, comedias, melodramas, que no merecen tanta atención de mi parte. Pero hay jóvenes que se andan en la búsqueda, que se andan en búsqueda de una voz propia, que no están necesariamente politizados, que no necesariamente hacen cine político, pero que hacen un cine con una preocupación, digamos, estética, humana, interesante. Pero sí, como escritor, sí me hubiera gustado trabajar, sí me gustaría trabajar con algunos de estos jóvenes, aunque yo no tengo inconveniente en trabajar con ellos, lo digo muy claramente, me encantaría hacerlo, pero siento que ellos tienen un poquito esta barrera generacional y además tienen sus propios grupos, sus propios equipos de trabajo, y es difícil pues que se establezcan estos contactos. Pero si desde luego algún cineasta joven me propone un proyecto interesante, yo encantado de la vida trabajaría con él. Sí tengo más de 100 guiones escritos, de los cuales solo se filmaron 35, es decir, podría tener 30 o 40 guiones para buscar por ahí alguna idea nueva, pero prefiero seguir buscando ideas nuevas, seguir, no repetirme, seguir creando, seguir buscando posibilidades en la vida real, en las cosas que hay alrededor mío y que están vigentes y que son actuales. Me considero afortunado, me considero honrado de haber conocido a tanta gente inteligente, a tanta gente interesante, grandes amigos actores, algunas buenas películas. A mí las que más me satisfacen son Rojo Amanecer, Bajo la Metralla, Las Poquianchis, El Jinete de la Divina Providencia, El Tres de Copas, una perlita que me parece que es una verdadera joyita que se llama Los Motivos de Luz. En fin, hice 6 o 7 películas interesantes, 3 de ellas están consideradas entre las 100 mejores del cine mexicano. La gente no conoce lo mejor de mi obra cinematográfica. Lo mejor de mi obra cinematográfica está guardada en el escritorio, pero ahora nosotros la vamos a dar a conocer poco a poco. Hoy me siento satisfecho, me siento tranquilo y dispuesto a seguir haciendo cine hasta que me muera. En este estudio de Guadalupe hay 2 pósters muy queridos para mí. Este, que se llama Hamlet, por ejemplo, que fue la última obra en la que participó mi hermano Jorge Humberto como actor. Es un Shakespeare con una plumota del tamaño
de su conciencia. Y subiendo un poquito aquí, vemos Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. Esta película es muy significativa para mí, este documental, porque lo hicimos a los pocos días de que ocurriese este trágico suceso de la noche de Iguala. Como bien se sabe, ahí desaparecieron 43 compañeros estudiantes normalistas de la normal rural Isidro Burgos. Ahora se sabe, ya han aparecido algunos cadáveres que fueron masacrados. Y Ayotzinapa, a los pocos días de este suceso que indignó a todo el país, empezó a prepararse. Inmediatamente encontré un equipo lleno de ganas de colaborar, que además no cobraron o cobraron simbólicamente, y nos fuimos a la normal Isidro Burgos a grabarlo. Allí estaba la situación muy tensa, porque todavía estaba el ejército y la policía impidiendo el paso hacia Ayotzinapa. Incluso en una de esas que pasamos por un retén policiaco, nos gritaron, nomás porque traen cámara. ¿Qué significaba eso? Pues era una amenaza. Pero en fin, hicimos este documental que ahora tiene, que muestra la actividad de la solidaridad con Ayotzinapa, y también tiene escenas de las marchas, megamarchas y grandes manifestaciones que ocurrieron no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, de protesta ante este crimen tan bárbaro, tan salvaje, y ante esto tan terrible que es la desaparición forzada. Porque cuando, digamos, se muere un compañero, pues sí es una gran pérdida, desde luego, lo lamentamos, lo lloramos. Pero cuando no sabemos de dónde está un hijo, si está vivo, si está muerto, es un gran sufrimiento para los padres. Entonces causó mucha indignación. Actualmente este documental fue visto en 250 ciudades de 3 continentes. Todo el mundo la pedía, todo el mundo la quería ver. Llegó a Melbourne, llegó a Nueva Zelanda. Nos trataron muy bien en todas partes. Y logramos juntar un poco de dinero que le dimos a los normalistas de la Isidro Burgos. Yo le tengo un gran cariño a este documental y este es el póster. Desde luego los invito a verla, invito a ver el tráiler y a que se siga movilizando, porque todo lo que entre de dinero para hacer para esta película, la mitad es de los estudiantes de Ayotzinapa. Creo que el país está viviendo la peor crisis de los derechos humanos en muchas décadas. Del mes de encontrar fosas clandestinas, cuerpos de personas inocentes, y desconocemos de los 43 jóvenes. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con ellos?
quiero vivo a mi hijo, pero también a sus compañeritos. Por supuesto que fue el Estado. No tenemos la menor duda, no hay una división entre delincuencia organizada y Estado, no, es lo mismo. Cada vez más el Estado mexicano como tal se ha venido convirtiendo en un narcoestado. También nos enteramos de que habían encontrado a Julio César Mondragón, el del Estado de México, que le desfiguraron pues toda su cara, quitaron todo el rostro, sus ojos, su nariz, orejas. Chiapa vive y vive, la lucha sigue. Nuestros hijos no tienen precio, es por eso que luchamos como padres. Como padres es lo que más tenemos. Y si se trata de entregar la vida, aquí está la de nosotros primero. Vivimos en un país donde tiene uno que callarse, pero Ayotzinapa no se calla nunca. La Luz del Alba es un proyecto muy significativo para mí porque muestra la vida cotidiana en 5 comunidades originarias de distintos lugares del país. Son 5 movimientos y 5 formas diferentes de hacer la resistencia, de hacer una resistencia que dura ya más de 500 años. Esa resistencia de los pueblos originarios les ha permitido crecer. Ahora hicimos un documental que para mí es significativo, repito, porque después de haber escrito Rojo Amanecer, pues nada más hermoso que hablar ahora de la Luz del Alba. Y la Luz del Alba es eso, la luz del renacimiento de la sociedad mexicana y de los pueblos originarios. Hicimos un detrás de cámaras que invitamos a verlo. Corriendo. ¿Toma 3, marca? Recorrido camioneta, toma 3. La madrugada del 22 de enero de 2018, un reducido crew, éramos 9 en total, incluyendo el chofer del transporte de producción, salimos de la Ciudad de México rumbo a la comunidad de Cherán. Se iniciaba la filmación del documental La Luz del Alba, que sería dirigido por Javier Robles. La Luz del Alba es un largometraje documental que narra la resistencia de 5 comunidades. Esa resistencia se da por la lucha de un camino para la vida, caminos para el progreso que no signifiquen la muerte de las comunidades. Era muy difícil seleccionar entre más de 1000 pueblos en resistencia cuáles eran las adecuadas. No podíamos hacer más de 5 porque pues, ni teníamos dinero, simplemente no podíamos. Entonces decidimos que íbamos a seleccionar diferentes momentos de lucha de resistencia. Y nosotros quisimos retratar a fondo la vida de las comunidades de Cuetzalan, Guelatao, comunidades de la Sierra de Guerrero, la lucha de Nochixtlán y los muy importantes avances y logros que ha conseguido el pueblo purépecha de Cherán Queri. El levantamiento fue el día 15 de abril, que decidimos enfrentarnos a esos talamontes que nos estaban saqueando toda la madera. Entonces fue en 2017 que decidimos iniciar estos trabajos. Primero con una investigación
que nos llevó como unos 6 meses más o menos. Hicimos contactos con algunos compañeros que estaban también ya trabajando sobre estas problemáticas, algunos en radio, como es la agencia de noticias La Cooperacha, Luis Hernández Navarro, que fue muy generoso con nosotros al darnos contactos directos. Entonces fue una investigación muy exhaustiva, pero nos faltaba algo muy importante, que era el dinero, cómo lo íbamos a producir. Entonces empecé el recorrido a algunos compañeros, algunas instituciones y todo, hasta que llegué con amigos. Y en ese sentido agradezco mucho el apoyo que nos dio de manera personal Martí Batre, y lo destaco porque sin ese apoyo no hubiéramos podido iniciar la filmación. Están tomadas. Las carreteras ahorita los compañeros de Cherán están informándose cómo está para ver si hay posibilidad de que podamos pasar por alguna parte. Entonces estoy esperando información. Logramos que cada una de las comunidades nos recibiera, nos hospedara, nos diera de comer, nos cobijara. También eso le da un sabor muy rico. Muy bien, rico, sabroso. Y una colaboración muy grande de todos quienes participaron de una u otra forma en el documental, desde el equipo. El pago fue simbólico. Me acuerdo cuando Javier me dijo, oye, pues me gustaría que Alex Argüelles hiciera la fotografía. Le hablé, le dije cuánto podía pagarle. Recuerdo que naturalmente me dijo, sí es poquito, pero voy con ustedes. Y así fue todo el equipo de la misma manera cobró muy simbólico. Me acuerdo mucho también ahorita la contestación que me dio Armando Martínez, que era la asistencia de sonido, que me dijo, cuenta conmigo, Guadalupe. No me quiso cobrar. Él sabía las condiciones que íbamos. Y bueno, él hizo la asistencia de sonido junto con Acelo Ruiz. Toma de campanario. Carlos Gómez llevó la asistencia de fotografía y también nos ayudó muchísimo en la producción. Revista Aldo, toma 1. Al lado de Alberto León, que también un chico que nos ayudó mucho en producción. Como único técnico estaba el Zorro, Guillermo Dicona, que en unos días lo suplió su hermano, al cual le decían el Zorrito. Y Javier Robles como director y yo, Guadalupe Ortega, como productora. Entonces, gracias a esa colaboración, pudimos iniciar el trabajo. Corriendo. Este es insert de autobús quemado en carretera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Argüelles. Tuve el privilegio de ser el director de fotografía del documental La Luz del Alba. Fue una experiencia invaluable, maravillosa, en la que aprendí muchísimo. Las personas que conocimos, que son estupendas personas, estupendos seres humanos, tienen mucho que decir y creo que nosotros tenemos mucho que aprender. Tenemos una obligación urgente de escuchar. Andar esta determinación de la comunidad es la libre determinación. Este documental, a diferencia de muchos otros proyectos que han tratado de retratar estas comunidades, tiene la diferencia de que fue registrado desde dentro de las comunidades. Nosotros fuimos recibidos de forma muy amena, muy cálida, y creo que eso es muy importante y muy valioso. Y estamos escuchando la voz de estas personas. Santiago Ambrosio Hernández, soy profesor de telesecundaria aquí en Nochixtlán. Es un documental en el que pusimos nuestro corazón con mucho compromiso, con mucho cariño, más allá de mi participación como fotógrafo, de nuestra labor como cineastas. El tema en sí es tan importante y necesario que lo escuchemos, que lo analicemos y que lo veamos.
Justito. Los invito a ver La Luz del Alba de Javier Robles. Espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos al hacerlo. Muchas gracias. Se hace así, fíjense, chavos. A ver, enséñanos, Alex. La generosidad del maestro Jesús Echevarría fue muy grande cuando le solicitamos el permiso para utilizar su música en el documental. Yo soy Jesús Echevarría, compositor mexicano, y les cuento que hace ya algunos años me enteré de la existencia de este documental por mi sobrino Alejandro Argüelles Echevarría, quien es el fotógrafo de este material, y que en los trayectos mientras filmaban, que lo hicieron en diferentes comunidades, Javier Robles, el director, y la productora Guadalupe Ortega tuvieron la oportunidad de escuchar dos obras mías, Suite Huasteca y Suite Tarasca, que estaban en un CD que él llevaba. Fue acompañándolos, digamos, en estos trayectos la música, y de alguna manera se fue integrando, yo creo, a lo que ellos veían, pensaban. El documental tiene un gran valor estético, desde luego político y social, pero que a veces se nos olvida que la fuerza de la comunicación estética hace que lleguen más profundamente lo social y lo político. Y compuse dos obras, Suite Huasteca y Suite Tarasca, y decidí hacer una suite donde cada parte musical tuviera el nombre de una de las poblaciones de las que yo me había enamorado, de sus seres, de sus habitantes, de sus costumbres, de sus maneras, de su música. Y la Suite Huasteca, que fue una serie de viajes que hice desde muy joven a la Huasteca, también muy enamorado, hecho de otras regiones de México. Pero en fin, estas son las dos que estaban en el famoso disco acompañante de la filmación. Escogieron Charapa, Nizacán, de la Suite Tarasca o Purépecha, y Sonecitos, Pormenor y Peteneras, que es un viaje. Peteneras es un viaje imaginario desde España a través del mar, que nos trae los cantos de las sirenas, etc. Yo creo que fue muy afortunado el maridaje. Yo creo que fue para mí muy satisfactorio. Decía Aristóteles que la bondad es igual a la verdad y a la belleza. Yo creo que aquí nos encontramos con la hermosa verdad. Gracias. Una vez que terminamos la etapa de filmación, no contábamos con dinero para empezar la postproducción, pero no nos podíamos parar. Se nos ocurrió a Javier y a mí hacer el facsimilar de Bengalas en el cielo, que es la película Rojo Amanecer. Y pues aunque no nos salvó del todo la postproducción, sí nos dio la posibilidad de completar los sueldos mínimos que se dieron y también de empezar la postproducción con muchos problemas técnicos porque, bueno, tenemos una mini sala de trabajo, mini sala de salita de postproducción, pero lo logramos. El trabajo de Paloma pues fue fundamental en la realización de La Luz del Alba. Hola, yo soy Paloma Robles y soy la encargada de todo lo que tiene que ver con postproducción, es decir, montaje, color, edición, un poco de diseño de audio. Y cuando a mí me avisan que había el proyecto de La Luz del Alba, el director Javier Robles me dice: quiero una película bella y al mismo tiempo no deje de comunicar la problemática y el sentido de estas comunidades. ¿Y cómo
Han resistido contra transnacionales, por la creación de megaproyectos, con transgénicos, resistencia social, resistencia política, una justicia que no acaba de llegar. Y por el otro lado teníamos las entrevistas, digamos lo rudo, la crudeza de la realidad. Y a partir de esto es como se arma este documental. A mí me ha llevado a comprometerme con el proyecto, con las personas que salen en el documental, porque era contar su proceso de resistencia en tan solo 15 minutos aproximadamente cada una. Y después de tener material de hasta 3 horas por entrevista, pues no era fácil hacer una selección, pero que indudablemente las partes que quedaron reafirma este proceso de resistencia tan particular en cada una de las comunidades. Personalmente, aunque los entrevistados yo no tenga el gusto de conocerlos, pero la emoción ha sido muy grande después de estarlos escuchando, viéndolos constantemente. Uno se involucra y uno se encariña, no solo con el proyecto, no solo con la idea, sino con las personas. Solicitamos nuevamente apoyo a compañeros periodistas, fotógrafos que tenían excelente material de los movimientos y luchas de las comunidades donde habíamos estado, empezando y al primero con quien me comuniqué, que fue Alejandro Páez Varela. Él fue quien me contactó con Pedro Valtierra, de Cuarto Oscuro. Contactamos con Mario Marlo, de Somos en Medio, que él también a su vez nos contactó con otros medios como Desde las Nubes, Avispa Media, también Serafín, fotógrafo destacado de Cherán. Una vez que está el documental completo, pues bueno, viene la parte de color. El color habría que emparejarlo porque obviamente muchas tomas se hicieron en exteriores y no correspondían, no es el mismo clima ni la misma luz de una comunidad a otra. Y luego, bueno, los créditos, el agradecimiento, que no son pocas personas las que nos ayudaron a levantar este proyecto, este documental, las comunidades mismas que dieron comida y dieron hospedaje, a los fotoperiodistas, a mucha gente que se involucró. Entonces ha sido un proceso de muchos caminos y de muchos pasos. Esperemos que este documental llegue a cada rincón de este país, y no solo de este país, sino a Latinoamérica, a España, a Europa, a Estados Unidos, y que se conozca una parte de la realidad que existe en este país. Tan importante como la lucha de estas comunidades es visibilizar a los pueblos, a la gente que vive en estas comunidades, sus fiestas, su trabajo, su cultura del maíz, su cultura de resistencia, no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Entonces, hay que visibilizarlas, y este es el primer objetivo de La Luz del Alba. Es para mí muy satisfactorio que a tantos años de haber escrito Rojo Amanecer, ahora puedo yo presentar un proyecto como La Luz del Alba. De la noche sangrienta, del amanecer sangriento, nos vamos a la luz, que significa la claridad de los pueblos que avanzan en su lucha por no morir, por mantener un progreso acorde con la vida y con la naturaleza, acorde con la vida. Muchas gracias. Y me quedo con esa enseñanza de La Luz del Alba. Y ojalá que los espectadores, que quienes vean este documental, también se les pueda transmitir esto. Otro mundo es posible.
La Luz del Alba es un proyecto que le tengo mucho cariño porque narra la resistencia de 5 comunidades originarias de todo el país. Por cierto, en Guerrero, en las montañas de Guerrero, recorrimos los mismos pasos que Lucio Cabañas. Ahí estuvimos en las mismas comunidades y montañas que pisó Lucio Cabañas. Y vemos el esfuerzo de la gente, por ejemplo, para crear una tortillería. Una tortillería es un gran logro para ellos. Sus tortillas calientitas, están felices. Y ahí se logró el apoyo, sobre todo, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Fíjense que ahí tienen el cine más bonito, incluso más bonito que muchas salas de la Ciudad de México. Y ahí ese cine es para los niños. Ahí los niños ven películas, ven documentales, sobre todo de música y danza folclórica, donde rescatan sus raíces, su educación. Es el concepto que rige a estas poblaciones. Y es en todo ello que yo veo la luz del alba, una luz del alba para el progreso, para el desarrollo ecológico, armónico, progreso para la vida. No un proyecto para la muerte como muchos lugares están haciendo, sino un progreso para la vida. Esto es lo que yo puedo decirles a grandes rasgos de la luz del alba. Y desde luego los invito a verlo en Vimeo. Vimeo les cobran 60 pesos, $3, y les permite ver el documental. Ese dinero además sirve para contribuir a crear más documentales independientes, como este último proyecto en el que estoy trabajando, que es la historia crítica del Partido Comunista Mexicano, a la luz de los nuevos tiempos. Ese es el trabajo que estoy realizando ahora, investigando. Estoy apenas en la fase de investigación. Y pues eso es, mis queridos amigos poblanos, a grandes rasgos, lo que hago yo.